Hola, ¿cómo estás? Hoy día vamos a crear una REST API en Quarkus utilizando MongoDB. Entonces, lo primero que vamos a hacer es algunas configuraciones generales. Lo primero es que vamos a utilizar la versión de Java 17 y el proyecto se hará en Maven. Vamos a cambiar el artifact y vamos a necesitar algunas extensiones. La primera extensión que vamos a necesitar es Jackson, Mongo Panache, Mongo with Panache y realmente nada más. Con esas dos extensiones por ahora es suficiente y vamos a generar nuestro proyecto. Vamos a descargar el zip, lo vamos a extraer y lo vamos a abrir en el IDE de nuestra preferencia. Entonces te espero allá. Antes de, ya, una vez he abierto el proyecto, vamos a irnos a la aplicación .properties, en el que voy a hacer unas configuraciones como cambiarle el puerto que está por defecto, que por defecto es 8080, vamos a hacer que se ejecute en el 7070. En el 9090 y otra configuración es que vamos a mapear la ruta o la path global que va a ser API B1 y pues también deberíamos hacer unas configuraciones para la base de datos, ¿verdad? Para nuestra base de datos de Mongo, pero no la vamos a hacer porque vamos a hacer uso de los DEX Service, que DEX Service básicamente te explico que es como una herramienta que nos levanta un test container de los servicios que nosotros tengamos en el proyecto. Pero para que funcione esto deberías tener un entorno de control de contenedores que puede ser ya sea Docker o Podman, pero generalmente suele utilizar Docker. Ahora vamos a crear nuestra entidad o nuestro modelo de datos, que va a ser o se va a llamar Gain Entity. Entity. Entonces lo primero que tenemos que hacer es anotarlo con la anotación Mongo Entity. Mongo Entity es como decirle que esto va a ser una entidad de Mongo y también podríamos personalizar el nombre de la colección que queremos que tenga. En este caso va a ser Gain Data. Y vamos a hacer uso del patrón Active Record, que es como tener repositorio de datos en el modelo de datos. O sea, GainEntity va a poder listar, actualizar y guardarse a sí mismo. Entonces vamos a crear los atributos. Cuando utilizamos el patrón ActiveRecord es normal utilizar los atributos en público. Entonces vamos a hacer public string name. Vamos a hacer algunos atributos como la descripción del juego, el precio que va a tener este juego, rights, la categoría, y también podríamos poner el año, ¿no? El year que salió. Si te das cuenta, tampoco he mapeado un ID, es porque Panache Mongo Entity por defecto ya me maneja el ID con Object ID. ¿Ya? Entonces, con esta configuración es suficiente para ya tener nuestro modelo de datos y nuestro repositorio de datos, utilizando el patrón ActiveRecord. Ahora, vamos a hacer nuestro resource. Entonces voy a cambiar el nombre de esto, le voy a poner GainResource. Renombramos el archivo. Sí, sí. Y damos a OK. En el file, que OK. Vamos a cambiar el path, quiero que sea hello, va a ser game. Aquí sí puedo poner un path, por ejemplo, hello, para que se dirija a este endpoint. Entonces vamos a crear el primer endpoint, que va a ser el endpoint post. Entonces lo anoto con anotación post, path, y vamos a ponerle safe, ¿no? Safe game. Esto yo quiero que devuelva una respuesta. Quiero que responda un response y safe game y le pasemos el game. Game entity. Entonces lo que pasa aquí es que quiero que game entity se guarde. Vemos que como es bastante dinámico utilizar el patrón Active Record, como podemos ver, game entity se puede guardar a sí mismo. Entonces yo quiero ver este game que se haya guardado por retornar una response con un estatus de 201 diciendo que se ha creado, y como mensaje de entidad pues voy a enviar este mismo juego y crear esa respuesta.
bastante sencillo, ¿verdad? Pasemos a lo siguiente, método get. El método get, este va a ser un método get que va a tener un path a all y es que me va a traer todos los gain que hemos guardado. Entonces vamos a dar un public un response get all gains. ¿Qué va a hacer esto? Va a retornar un response.ok. Vamos a generar esta respuesta y lo que me va a traer es todas las listas, todos los juegos que hemos tenido, que tenemos guardados. Entonces va a ser un game entity punto list all. Esto me volverá una lista. Me volverá una lista de game entities que han sido guardados. Vemos que aquí también implementa operaciones con Mongo. Bueno, eso ya otro concepto que iré explicando en otros videos, ¿no? Un poco más concisos. Ahora vamos a hacer get por ID, ¿no? Obtener el ID de ese juego. Entonces vamos a ver aquí por ID. Y este será vamos a responder una respuesta con get game by ID. A la anotación path mapeamos ese ID que estamos escribiendo aquí con el que vamos a recibir. Y no es un string, sino un object ID. Y ya tenemos el ID. Entonces lo que vamos a hacer aquí es utilizar el optional con gameEntity. Entonces vamos a hacer aquí un optional game. Lo que vamos a hacer aquí es utilizar el gameEntity punto find by ID optional. Esto me va a retornar un optional. ¿Y yo por qué quiero que me retorne un optional? Porque voy a hacer lo siguiente. En caso, con un operador ternario, voy a preguntarle si optional.game is present. En caso de que esté presente, si sí está presente, que me responda con un OK. Un OK y con los datos del objeto que estuvieran ahí, puedo hacerlo con optionalGame.get y ya obtengo ese objeto y ya, crearme esa respuesta. Pero en caso de que no esté, yo puedo enviar un status de 404 diciendo que no ha funcionado. O como también puedo tener uso de status not found. ¿Ya? Tenemos ahí ya tres. El método post, get all y get by ID. Nos falta path, put. Entonces con path le mapeo, voy a hacer update, ID. Y este va a devolver una respuesta también. Y este es update game. Update game. Response. Entonces este va a recibir un path, el ID, ¿no? Con path plan, mapeamos ese ID, jet ID y recibimos el nuevo juego, o sea, new game data, podemos llamarlo, ¿no? New game data. ¿Ya? Entonces aquí voy a hacer lo mismo que había hecho anteriormente, voy a hacer un optional para ver si existe ese juego en nuestra base de datos. Entonces aquí yo pregunto, si optional game está presente, quiero obtener ese game entity. Este va a ser el all, ¿no? El antiguo game entity que tenía. All game entity. A ese antiguo all game entity le voy a poner los nuevos datos que vamos a recibir. O sea, oriented.name va a ser del new data game, del new game data.name y los mismos para los demás atributos, ¿no? Price, punto category. Y esos cuatro serían year, punto year. El ID no, básicamente porque sigue siendo el mismo objeto. Y una vez que se haga esto, pues el antiguo entity lo vamos a hacer que se actualice. Update. Y vamos a retornar pues un OK con ese objeto, ¿no? Con este objeto con los nuevos datos. Ya, entonces, esto es si el objeto sí estaba presente, pero en caso de que ese objeto no llegue a existir, ¿qué hacemos? Pues retornar un response con el estatus de
Esta es no fan. O no existe. Creo que existe. Deja ver si existe una. No existe. Bueno, no la voy a poner. Vamos a poner con no fan nomás. Y creamos esta respuesta. Ahora vamos a hacer el delete. Arroba delete. Path. Vamos a hacer. Vamos aquí a mandar el ID. Entonces lo mismo que habíamos hecho anteriormente, ¿no? Como el get by ID, delete gain, mapeamos ese ID. Y aquí por defecto el gainEntity.delete by ID me retorna un booleano. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un operador ternario según el valor de ese booleano. Entonces voy a hacer gainEntity.delete by ID. Entonces aquí yo le pregunto, si me lo eliminas correctamente, pues o sea, si es true, o sea, si lo eliminó, respondas con ok, ok, lo eliminaste. Puedo enviar, por ejemplo, en la entity con mensaje true. Pero en caso de que no esté, pues un not found y me mandas en entidad false. Entonces ya con esto tenemos el crew completo de nuestro juego, ¿no? Entonces vamos a iniciar nuestro proyecto, puedes darle en el botón de IntelliJ para iniciarlo, o si tienes instalado Quarkus Click, mucho mejor, haces Quarkus Dev y no te olvides tener abierto Docker porque te acuerdas que vamos a usar los Deck Service, pero en caso de que no lo tengas no te preocupes porque al final te voy a enseñar cómo deberías configurar MongoDB utilizando Mongo Compass o ya sea Mongo Atlas, en cualquiera de las dos servirá. Aquí vemos cómo se está levantando un servicio de MongoDB. Y acaba de darme un error. Déjenme revisar por qué y qué fue lo que pasó. Ah, lo que pasa es que no, este es el error que está mandando, que no está encontrando un cliente de Docker por el cual levantar el test container, es porque yo aún no tenía Docker. Entonces ahorita sí yo voy a abrir Docker, que es como ya tener la instancia o el daemon corriendo. O sea, ya estoy iniciando ahorita Docker, entonces ahora yo sí voy a otra vez a ejecutar el proyecto. Entonces vamos a salir y vamos a correr con Quarkus-Dev. Vemos que ya tengo ahorita tengo ya el Docker y vamos a ejecutarlo. Ya, ahora que estamos viendo que ahora sí está levantando un test container o un servicio de Mongo. Si yo voy a revisar si voy a revisar mi Docker, vemos que están ejecutando contenedores de Mongo, ¿ve? Vemos que se está corriendo un contenedor de Mongo. Vamos al Postman para ir a probar nuestras rutas para ver si funcionan correctamente. Entonces, primero vamos a ir a probar el método post. Bueno, pues ya estamos aquí para probar el primer endpoint, que es el endpoint post, que básicamente es con HTTP localhost 9090 porque cambió el puerto, y API v1, que es como el path que va a comenzar desde raíz, que lo había puesto en el property también, y la ruta por default a nuestro controlador, que es gain. Y a nuestro post creo que no le agregué, o déjenme revisar. No, en este caso sí, slash safe. Y ahí debería guardarse este Among Us. Vamos a ver si funciona. Debería generarse un ID en la respuesta. Y vemos que me ha dado un error. Bueno, ya estuve verificando para ver cuál fue el problema y vamos a ver si ya funciona correctamente. Entonces voy a hacer que el objeto se guarde y vemos que se ha generado correctamente el ID y bueno, nuestros datos pues básicamente. ¿Qué fue el problema o cuál fue el problema? Fue que en Deck Service, como él generado un servicio, no había generado la base de datos. Entonces yo le indiqué que cuando se genere también una base de datos que se llame Gains. Y ahora sí. Voy a guardar otros juegos más, así que te veo un momento.
Estamos de vuelta. He guardado dos juegos más para ir a probar el método getAll. Entonces, vamos a probarlo. APB1 game y, si no me recuerdo, la ruta donde estaba este tiempo era en all. Y vemos que me va a retornar los tres objetos que había guardado. Había guardado Among Us, Minecraft y Red Dead Attention 2. Ahora vamos al get the ID, que es de game, con el ID que en este caso vamos a practicar con Minecraft. Entonces voy a mandar el ID en Minecraft y vemos que me retorna Minecraft. Estaba todo bien. Ahora vamos con el put, que no me acuerdo ahorita la ruta donde está ese recurso. En update ID. Entonces game, sería game update y el ID de Minecraft. Y vamos a pasar los nuevos datos, ¿no? En este caso, los nuevos datos van a ser que el precio tal vez lo vamos a subir un poco a 33,99. La categoría va a ser multiplayer. Solo estoy dando ejemplos, no sé por qué. Player B2, versión 2.0. Y que este año y el año cambia a 2012. Entonces vamos a enviarlo o guardarlo. Vemos que se ha guardado correctamente. Si yo vuelvo a obtener el ID de ese juego en Minecraft, vemos que salen con los nuevos datos. Ahora vamos a eliminarlo. Entonces sería con game y el ID del juego. En este caso, el ID del juego, déjenme ponerlo aquí, que es este de aquí. Y vamos a guardarlo, a eliminarlo, ¿no? Vemos que me da un true. En caso de que yo mande un ID que no esté, me va a mandar false. Pero en este caso me da true. Si ahorita tengo todos los juegos que estaban guardados, game on, si está bien. Vemos que tengo solo Among Us y Red Antenton 2, porque Minecraft lo utilizamos como prueba y ya lo eliminamos de nuestra base de datos y vemos que ya todo está funcionando correctamente. Ya, ahora te acuerdas que te dije que te iba a explicar cómo hacíamos la configuración de nuestro Mongo local. Pues ahora voy a abrir el Mongo Compass, el MongoDB Compass, y vamos a conectarnos. Esta será nuestra string de conexión. Entonces aquí lo que vamos a hacer en nuestro properties es hacer un quarkus.mongodb connection string y le vamos a enviar esa conexión de string. Entonces nosotros aquí nos vamos a conectar y vamos a crear una base de datos que se llame games, como está ahí ya. Games y collection name podemos poner game data. Game data, así mismo como tenemos aquí, game data. Entonces ahora ya tenemos la instancia de local de Docker, entonces ya no vamos a hacer uso de los deck service. Deck service ya cuando ve que está configurada una base de datos ya no se ejecuta ya. Pero en tal caso es que se pueden desactivar poniendo quarkus.deckService, enable, ponerlos en falso. Entonces vamos a parar el proyecto aquí, darle clear y vamos a ejecutar otra vez el proyecto. Que tampoco ya no se levanta ni un servicio porque ya lo desactivamos y vemos que ya también ha corrido la aplicación, así que vamos a ir a obtener los datos. Vemos que me va a retornar una lista vacía porque no hay nada en esa base de datos en local. Y ahorita vamos a guardar otra vez el juego Red Entity 2 y como al ya debería retornarme ese juego, ¿no? Vamos a verificar en nuestro Mongo Compass si tenemos esa información. Entonces aquí vamos al Game Data y vemos que ya tenemos ese juego guardado. Vemos que ya podemos jugar con los datos en local. Vamos a poder traer por ID, actualizar y eliminar. Así que esas tareas te las dejo a ti para que las pruebes y nos vemos.